Amados hermanos y amigos con los que tenemos la bendición de comunicarnos este día, permítanme saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desearles bendición y cobertura de nuestro Dios y Padre Celestial. Permítanme decir solo para que quede establecido que no olvidamos como Iglesia del Señor que este sistema de comunicación lo vamos a estar desarrollando durante el tiempo que sea necesario. Los días domingo, la idea es que nos reunamos todos, toda la Iglesia del Señor, toda la Iglesia, casa de Dios, más hermanos de otro lugar que se han interesado en la palabra, más amigos que no tenían antes acceso a la palabra. La idea es que nos reunamos todos los domingos a las 19:30, 7:30 de la tarde, y en la semana de lunes a viernes, desde las 8 de la tarde también, estemos juntos y bajo la palabra del Señor. Hemos entendido que es necesario hacerlo así, porque el punto es que tengamos el sentido de congregarnos, el sentido de reunirnos. Sabemos, como está escrito, que la palabra del Señor dice que es bueno y es delicioso que los hermanos estén juntos, en armonía, juntos en Cristo el Señor, juntos bajo su palabra, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El lugar físico siempre es interesante, tener un templo físico es necesario. Pero la verdadera iglesia no tiene que ver con lugar físico, sino con la reunión de los santos, con la comunión de los santos y con compartir la palabra del Señor. El Señor les bendiga entonces. Quiero invitarles a que comparta conmigo, por favor, Primera de Corintios capítulo 13, para leer allí el versículo número 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Quiero rogarle me disculpen, pudiera ser que en este día puntualmente, este primer día, interrumpa más de alguna vez lo que estemos conversando porque requiero estarle compartiendo alguna instrucción a fin de que lo que viene sea de mayor provecho, ¿no? Yo quiero rogar que a lo menos por familia, se nombre a un hermano, a un jovencito o a la hermana que tenga papel y lápiz cerca. Deben tenerlo, hermanos, papel y lápiz. Porque como este tiempo no va a ser muy extenso, entonces no podemos darnos tanto tiempo como se da a veces en la reunión congregacional para que todos los hermanos ubiquen el texto. Entonces lo que vamos a hacer es que yo le doy la cita bíblica, especialmente en referencia, y la hermana o el joven encargado toma nota y siguen escuchando la palabra del Señor. Y una vez que termina, entonces ese mismo día o con posterioridad, en ese mismo momento o en otro, entonces revisan los textos que esperamos les sean de toda bendición. Les ruego lo consideren, por favor, en el amor del Señor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, leo en el nombre del Señor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Leo una vez más. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Amén al Señor. Muy bien. Gracias al Señor. Quiero decir, hermanos, que en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, los primeros 12 capítulos están centrados en una serie de instrucciones
que el apóstol está entregando a la iglesia, está ordenando cosas, está disponiendo cómo la iglesia debe conducirse delante del Señor. No, él está entregando claramente una forma de vida para que la iglesia agrade al Señor. Esa forma de vida es doctrina, ¿no? Cuando termina el capítulo 11, en el versículo 34, que es el último versículo, y en la última frase, el apóstol va a decir, las demás cosas, o sea, después de todas las que ya ha establecido un ordenamiento, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muy bien. Y comienza el capítulo 12, verso 1, comienza esta nueva porción de la carta, diciendo, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, respecto de esta otra situación, respecto de este otro punto que requiere examen, enseñanza, que requiere aquí revelación, especialmente trato del Espíritu Santo, acerca de los dones del Espíritu Santo, entonces yo no quisiera que haya ignorancia. Quiero que haya claridad. Y comienza a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Todo el capítulo 12, como varios de ustedes saben. Pero termina el capítulo 12 en el verso 31 y dirá el apóstol, procurad pues los dones mejores. En otra ocasión vamos a desarrollar un poquito qué son los dones mejores, porque significa que los dones mejores son los que más colaboran, los que más ayudan a la edificación de la iglesia del Señor. Insisto, el Señor nos va a dar gracia para que lo conversemos pronto. Entonces, procurad pues los dones mejores. Sin embargo, dice el apóstol, mas yo os muestro un camino aún aparte de los dones. Eso está diciendo. A pesar de los dones, dice, yo les muestro un camino aún más excelente. Y sigue, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está haciendo referencia a los dones. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y ciencias, está haciendo referencia a los dones del Espíritu. Pero dice, si no, aunque tuviera fe y no tengo amor, nada soy. Y va a desarrollar el capítulo 13 respecto de el amor, lo que es, lo que significa, cómo debe verse. Y en el versículo 13 de este capítulo 13 va a decir el apóstol, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. De esto necesitamos conversar un poco estos días por la gracia del Señor. Lo primero que nombra el apóstol es lo que tiene que ver con la fe. Dice, ahora permanecen la fe. También la esperanza y el amor, pero se inicia con la fe. Permanece la fe, va a decir el apóstol. ¿Por qué es tan importante lo de la fe? Porque el texto que ustedes conocen de Hebreos capítulo 11, versículo 6, va a decir que sin fe, pero sin fe va a decir, es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Alguien podría tener incluso una forma religiosa, una forma cristiana de hacer cosas, la disposición de algún sacrificio, todo lo que quiera. Pero si no hay fe, no hay forma de agradar a Dios. Y sigue el versículo 6 del capítulo 11 diciendo, porque el que a Dios se acerca debe creer, crea que le hay, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué está diciendo? Que uno no puede acercarse a Dios, ni puede buscar a Dios como una cosa religiosa, como una metodología, como una forma de satisfacer ciertas necesidades personales. No, el que a Dios se acerca, crea que Dios existe. Pero si Dios existe, Él no está en un lugar lejano.
Por eso que la fe es tan importante. Si Dios existe, entonces uno tiene que creer que su presencia, que su gloria llena toda la tierra. Que no hay lugar ni en los cielos ni en la tierra donde no haya presencia y gobierno de Dios el Padre a través de Jesucristo, su amado Hijo. Entonces el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es Dios, es galardonador. Él responde, Él atiende, Él bendice a los que con fe le buscan. Si uno examina brevemente las Escrituras, uno podría observar, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. El apóstol va a hablar aquí de algunas cosas de nuestra vida diaria, cosas domésticas, cosas menores. Por ejemplo, en el versículo 6 de Romanos 14, el apóstol va a decir, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, mire qué doméstico, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Ese es un acto de fe, por favor, hermanos. Es un acto de fe. Cuando uno reconoce que lo que está comiendo, sea una pequeña fruta, sea cualquier otra cosa, el desayuno, el almuerzo, si uno da gracias a Dios, es porque reconoce, porque tiene fe en su alma, que nada tiene, sino porque Dios se lo ha dado. Y reconoce, porque tiene entendimiento, que su oración, al dar gracias, el Señor la recibe, el Señor la escucha y usted está en comunión, en contacto con Dios el Padre. Muy bien, el que come para el Señor come, dice, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. En ese entendimiento, por favor, versículo número 23. Pero el que duda sobre lo que come, dice, si no tiene convicción de que lo que come es bendición de Dios. En estos tiempos en que hay esta epidemia terrible, si alguien va a comer con temor, si alguien va a pensar, ¿podría esto hacerme daño? Es que lo tomó la señora del almacén, es que el señor de la feria libre me lo puso con su mano en la bolsa. Y si va a comer con temor, si no va a tener dependencia de Dios, está demostrando que no tiene fe. Está demostrando que su vida no está sujeta a la poderosa mano de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿qué va a decir el apóstol Pablo? El que duda sobre lo que come, dice, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, no es solo, hermanos amados, no es solo decir yo tengo fe. No es solo que uno diga, no, si yo le creo a Dios, está muy bien. Diga que tiene fe, diga que cree, ya, pero tenemos que actuar, tenemos que vivir. Especialmente en tiempos no fáciles como estos. Especialmente, cuando la condición, cuando la situación nos provoca a tomar algunas medidas básicas. La iglesia, por gracia de Dios, ha sido instruida cómo debe cuidar ciertos elementos, ciertas cosas. Los hermanos han sido, gloria a Dios, bien obedientes. Y en cada una de las casas, hay varias, en que los hermanos han estado pasando por algún resfrío, por alguna situación de temperatura, ¿no? Por alguna cosita menor propia de este tiempo. Y los hermanos han estado llamando, gracias al Señor, en obediencia, de tal manera que se les ha ido apoyando acerca de ciertas medidas básicas que deben tomar.
que deben, si un hermano está resfriado, deberá apartar su servicio, deberá apartar su toalla, deberá estar solito en su pieza, no, deberá cuidarse. Si un jovencito, como nos ha pasado, ha estado con temperatura y la sospecha de que se ha reunido con un compañero de trabajo, por ejemplo, que dio positivo en el examen respectivo, entonces, ¿qué es lo que hace? Con amor de Dios, con amor a sus hermanos, con amor a su familia, lo que el joven hace es recluirse momentáneamente, 2-3 días, recluirse en su pieza, es atendido allí por la familia y luego que llega, por ejemplo, el resultado del examen y dice negativo. Nos ha pasado con alguno de nuestros hermanos, alguna de nuestras hermanas, y cuando el resultado dice negativo, bendito es el Señor. Todos damos gracias al Señor. Pero cuando se obedece, hermanos, a una instrucción, eso es una señal de fe. No se puede decir, yo tengo fe, pero hago las cosas de cualquier manera. No, la fe tiene que ver con obediencia. La Escritura dice que Abraham tuvo fe. ¿Y cómo probó su fe? Dejando por instrucción, dejando su casa, su parentela, todos los bienes que tenía y yendo a un lugar que Dios le iba a mostrar más adelante. ¿Cómo es que mostró Abraham que tenía fe? Dios le da instrucción. Toma a tu hijo, llévalo al monte y sacrifícalo. ¿Y qué hace Abraham? Toma a su chiquillo, lo lleva al monte para sacrificarlo. Eso es fe, obedecer a la palabra, obedecer a la instrucción. Y estos, amados hermanos, son días en que necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Quiero decirle que me ayuden en esto, me acompañen en esto. Nosotros claramente no somos ni los primeros ni los últimos que estamos en una situación medianamente difícil. En tiempo de un profeta que la iglesia conoce, el profeta Habacuc, por favor, dentro de lo que llamamos los profetas menores, ¿no? Habacuc, después de Miqueas, Nahum, Habacuc, antes de Sofonías, Ageo. Muy bien. Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. En tiempo de Habacuc, él observó que Israel se había comportado mal, había desobedecido a la palabra de Dios y se estaban produciendo hechos en que los que tenían más fuerza afectaban a los más débiles, los que contaban con más medios afectaban a los que estaban limitados en eso, que la justicia no se hacía como debía ser, sino que habían preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Habacuc ora a Dios y luego que ora a Dios y le plantea un reclamo fuerte, casi violento, cuando se inicia aquí el capítulo 2 de Habacuc, el profeta dice de esta manera: sobre mi guarda estaré. Eso de sobre mi guarda es, me voy a mantener haciendo guardia. Eso es, voy a estar como un soldado de guardia. No me voy a distraer, me voy a estar atento, voy a estar preocupado. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza, como un gran vigía, ¿no? Y sobre la fortaleza afirmaré el pie, sobre una gran roca, ¿no? Y velaré, o sea, no me voy a dormir, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor, bendito sea, el Señor me respondió. Por eso que es importante lo de la fe, porque uno debe reconocer, hermanos amados, que por ejemplo uno cuando ora al Señor, esperamos conversar algo de esto enseguida, cuando uno ora a Dios, uno no puede orar por cumplir ni por costumbre, uno ora a Dios porque cree que el que a Dios se acerca está frente a un Dios que existe. El que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, cuando uno viene al Señor, cuando uno plantea sus necesidades al Señor, cuando uno trae su carga al Señor, uno lo hace con fe, lo hace creyendo. Y si lo hace creyendo, sabe, tiene garantía
Jeremías va a decir el profeta de Dios de parte del Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces uno viene a orar al Señor y ¿qué ocurre? Que el Señor responde. Eso es lo que dice el profeta Habacuc. Jehová me respondió. ¿Y qué dijo? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque le dice, la visión tardará aún por un tiempo, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Bendito sea, Dios no miente, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Dos cosas breves sobre esta palabra. Lo primero es reconocer entonces que tenemos un tremendo Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, pero que Él nos ama, nos considera, nos bendice y nos cubre como hijos. Hay cosas en nosotros que quisiéramos que fueran breves. Hay cosas que quisiéramos que durasen poco tiempo. Pero los tiempos y las sazones, como dijo el Señor en Hechos capítulo 1, los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Entonces, tener fe significa esperarlo a Él, aprender a esperarlo a Él. Aunque nos cueste, amados, creer, como está dicho aquí, aunque pase un poco de tiempo, aunque demore, espéralo, aleluya, espéralo, porque Dios no mentirá. El Señor no miente nunca. En esta situación en que estamos o que estamos iniciando, quisiéramos que todo fuera tan breve, entendemos que no va a ser tan breve. Y cuando pasen varios días y algunas semanas, no sé si algunos meses, todavía debemos aprender a decir, Señor, aunque estemos un poquito agotados, un poquito cansados, Señor, seguimos esperando. Porque tú no mientes, porque tú eres fiel, porque te creemos a ti, porque sabemos que tú existes, porque pase lo que pase, no va a variar nuestra relación contigo. Qué bueno será decirle en el paso de estas semanas y meses que vienen, Señor, estamos tranquilos y en paz, porque tenemos tu promesa. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Pero a nosotros, porque es tu palabra la que lo señala, pero a nosotros no va a llegar. No va a llegar el mal, no va a llegar el daño, no va a llegar mal ni plaga. Mal ni plaga tocará, dice la profecía, nuestra morada. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios y Padre bajo cuya autoridad y gobierno el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito es el Señor. Este es un tiempo de creer al Señor. Es un tiempo de creer a su palabra. Es un tiempo de decirle, Señor, dependemos de su gran misericordia. Quiero invitarle que me acompañe, por favor, al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vamos a leer allí algunos versículos. Vamos a desarrollar lo que podamos. No olvide que mañana nos volvemos a reunir frente a la palabra del Señor, ¿no? Marcos capítulo 11, por favor, versículos 12 al 14. 12 al 14. Dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor Jesucristo tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás, nadie, nunca, jamás coma nadie fruto de ti.
y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20, por favor, hermanos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Quiero que me permita un minutito en este comentario de Pedro. La primera pregunta es, el día anterior, cuando el Señor le dice a la higuera: nunca nadie más coma fruto de ti. La pregunta es, dice la Escritura literalmente, usted lo leyó, que los discípulos estaban oyendo. Pedro estaba oyendo. La pregunta es, ¿qué entendió Pedro cuando escuchó esa palabra del Señor? Porque al día siguiente pasan por el mismo lugar. Pedro ve, los discípulos vieron, y Pedro ve que la higuera está seca. Y le abre los ojos al Señor y dice: Señor, mira, se secó la higuera que maldijiste. Perdón. ¿Qué esperaba Pedro? ¿O qué entendió Pedro el día anterior? ¿Que el Señor estaba jugando? ¿Que el Señor dice palabras por si acaso? ¿Que el Señor manda frasecita así como para entretenerse? Mire, nuestro problema de fe a veces tiene que ver con eso. Cuando Dios tiene una palabra para sus hijos y para el mundo, claro, pero especialmente para los hijos que estamos tan cerca de la palabra del Señor. Cuando Dios tiene una palabra para sus hijos, esa palabra nunca, hermano, es una palabra por si acaso. Nunca es para entretenerse el Señor, nunca es así como para hacer broma. El Señor no anda con bromas, el Señor no juega con nada, hermanos. Él es serio, Él es veraz, Él es único. Por tanto, su palabra no varía, su palabra no cambia. La Escritura dice que en Él no hay sombra de variación. Entonces, toda palabra que Él ha dicho, toda palabra que declara, mayormente si es declarada en autoridad a través de los que Él ha ungido, significa que es palabra de Dios y que debe creerse, y que debe tomarse, y que debe vivirse, y que debe obedecerse para mostrar que tenemos fe en nuestro bendito Dios y Padre. Simón Pedro dice: Señor, se secó la higuera. Mire la respuesta del Señor y mire el desarrollo que el Señor hace, por favor. Le dice Simón Pedro: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Aleluya. Bueno, no hay que tener fe en los hombres, no hay que tener fe en las instituciones, no hay que tener fe en otra cosa. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios nuestro Padre. Hebreos capítulo 12, versículo 2 va a decir: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De allí no hay que despegarse, hermanos, para que todo vaya bien y para que el Señor cumpla en nosotros su palabra. Tened fe en Dios. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, 24, mire por favor la relación. Por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, mire cómo liga la fe con la oración. No es casualidad. Dice: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, aquí liga una cosa preciosa. La fe la liga con la oración, pero en la oración va a decir: cuando estéis orando, verso 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por favor, brevemente, pero mire lo interesante que es
Hermanos, por el tiempo que estamos viviendo, por el tiempo que estamos viviendo. Nuestro bendito Dios y Padre ha provisto este medio para que no dejemos nunca de estar bajo la palabra del Señor. Nuestro Dios ha querido provocar esta oportunidad, hermanos. Como Isaías 55, así como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, así será mi palabra, dice el Señor. Muy bien, el Señor quiere que todos los días tengamos rocío del cielo, todos los días tengamos la lluvia de su palabra que bendecirá nuestras almas. Pero también necesitamos abrir el corazón, desahogarnos, confesar situaciones, pedir apoyo, pedir contención, pedir que nuestra alma sea fortalecida. ¿Cómo lo hacemos? Si no mantenemos diariamente un compromiso de oración, hermanos amados, diariamente debemos aprender a estar en la presencia del Señor. Debemos aprender a estar delante del trono de nuestro Dios y Padre. Diariamente, hermanos. El profeta David va a decir en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así debe haber necesidad del Señor en nuestras vidas. Y esa necesidad debe ser vaciada ante la presencia del Señor. Esa necesidad debe traerse al Señor. Jesucristo, el bendito Hijo, le decía a los discípulos, vengan a mí los cargados y los trabajados, y yo les haré descansar. Creer que esa es palabra de Dios para nosotros, eso es fe. Sí, pero esa fe debe mostrarse en la oración. Debe mostrarse en esa dependencia. Debe mostrarse en creer, como enseña Mateo capítulo 6. El mismo Señor Jesucristo dijo él, que cuando nosotros oramos, no oramos solo a Dios, no oramos por cuestión religiosa, no oramos por cumplir. Dice que oramos a nuestro Dios y Padre. Cuando oréis, dijo el Señor, ustedes pidan a vuestro Padre que está en los cielos. Y vuestro Padre que está en los cielos, Él les va a recompensar. Entonces, lo primero que hacemos cuando entendemos que nuestra fe debe ser manifestada es comprometernos a orar. Pero orar a nuestro Dios y Padre. Orar con fe, orar creyendo que ninguna palabra que va a brotar de nuestra boca quedará sin que el Señor la reciba, la atienda y en su misericordia la responda en amor. Pero no puedo dejar de citar lo del Señor Jesucristo. Él dice, pero cuidado, cuando oren, perdonen. No, por favor, no pretenda orar si hay rencor en su corazón. No pretenda orar si hay algún odio, alguna distancia, alguna separación. No pretenda que el Espíritu Santo de Dios tome su oración y la lleve delante del Padre si no hay comunión. La Escritura dice que cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesucristo, el Espíritu del Señor está presidiendo allí. Pero tienen que estar unidos en comunión, pues, hermano lindo. No puede ser de otra manera, pues. No puedo pretender orar a Dios y no ver a mi hermano y no amar al hermano, o tener dificultades con la familia, o tener dificultades con el vecino, aunque el vecino haya hecho algo incorrecto. Hermana, hermano, tenemos mandamiento de perdonar, mayormente si somos hermanos. Es que el hermano me hizo aquello, es que la esposa hizo esto, es que el niño no obedeció. Sí, está bien, conversemos, oremos, apliquemos disciplina si corresponde. Pero luego tiene que venir el abrazo, tiene que venir la señal de afecto, de amor, tiene que venir el perdón del alma, tiene que venir. ¿Por qué? Lo dijo aquí el Señor y lo repitió el Señor allá en Mateo capítulo 6, cuando enseña la oración. Dice, porque si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Santos hermanos, este es un tiempo de mostrar fe delante del Señor, de tener fe. Este es un tiempo de que esa fe se manifieste en dependencia a través de la oración. Pero esa oración, para que llegue al Padre, tiene que ser una oración
con perdón. Debemos comprometernos en eso. Debemos hacerlo a la manera de Dios. Porque si no obedecemos a Dios, ¿cómo pretendemos que Dios mantenga su cobertura y su protección sobre nosotros? Deseo que el Padre les bendiga. Deseo que el Espíritu Santo de Dios siga tratando con sus vidas en paz y en amor. Que cada uno entienda, cada uno reconozca y declare que está cubierto, está protegido, está bendecido en nuestro bendito Señor. Quiero rogarle que me acompañe en oración, por favor. Que la familia allí, si pueden tomarse de las manos, sería tan hermoso que puedan allí estar conmigo. Vamos a orar juntos por la gracia del Señor. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos con todos y cada uno de nuestros hermanos unidos a través de esta red. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos como uno solo delante de su presencia, porque queremos reconocerle, Señor, porque queremos, Señor, agradecer sus misericordias, porque queremos confesar con nuestros labios que hemos alcanzado el entendimiento de que usted es nuestro Dios y Padre, que de usted proceden todas las cosas, que dependemos de su amor y que nosotros le amamos, Señor. Y porque le amamos es que nos ponemos en obediencia bajo su instrucción, bajo su palabra. Y por eso es que vendremos a usted cada día, Señor, en oración, pero también escuchando su voz, escuchando su palabra, que fortalecerá, libertará, bendecirá y sanará nuestras vidas. Padre, confesamos todo pecado que haya habido antes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaramos nuestro perdón, Señor, para algún hermano o hermana, para algún familiar, aún, Señor, para un hombre o mujer que no es parte del reino aún. Declaramos perdón para ellos. Liberamos en esto nuestro corazón, de manera que un corazón tratado por su Espíritu sea templo permanente de su Espíritu Santo. Bendiga, Señor, la casa. Bendiga, Señor, la familia.